En la penumbra de los callejones y las carreteras desiertas de Estados Unidos, un hombre dejó una estela de sangre que se extendió por más de 3 décadas. Su nombre era José Manuel Martínez, conocido como el Mano Negra, un apodo que evoca la oscuridad de sus crímenes. Este sicario mexicano-estadounidense, al servicio de los cárteles del narcotráfico, confesó haber arrebatado la vida de al menos 36 personas en 12 estados, desde los viñedos de California hasta los bosques de Alabama. Su historia es un descenso a los abismos de la violencia, donde el dolor personal se transformó en una máquina de matar imparable. Hoy, exploraremos la brutal carrera de Martínez, los métodos implacables que lo convirtieron en una figura temida y el error que finalmente lo llevó a enfrentar la justicia. José Manuel Martínez nació el 13 de junio de 1962 en Fresno, California, en el corazón del Valle Central, una región marcada por el trabajo agrícola y la presencia de comunidades inmigrantes. Su infancia estuvo impregnada por la dureza de la vida rural y los lazos familiares que lo conectaban con Cozalá, Sinaloa, una zona conocida por ser cuna de narcotraficantes y sicarios. Aunque los detalles de su niñez son escasos, se sabe que su familia regresó a México durante sus primeros años, exponiéndolo a un entorno donde la delincuencia era una realidad cotidiana. A los 11 años, la familia volvió a Estados Unidos, pero el joven Martínez ya había conocido el trabajo agotador en el campo y los vicios de la calle, alcohol, tabaco y marihuana. El divorcio de sus padres marcó un punto de inflexión. Su madre se casó con Pedro Fernández, un traficante que se convirtió en la figura paterna de José Manuel, y más importante aún, en su mentor en el mundo del crimen. Bajo la tutela de Fernández, Martínez se adentró en el narcotráfico, comenzando con el narcomenudeo. Sin embargo, pronto descubrió que las verdaderas ganancias estaban en el cobro de deudas para los cárteles, un trabajo que requería mano dura y una disposición a la violencia. En 1978, a los 16 años, una tragedia familiar transformó a Martínez en el asesino que llegaría a ser conocido como el Mano Negra. Su hermana mayor, Cecilia, desapareció tras una cita en Indio, California. Martínez, quien la había llevado al lugar, esperó afuera, pero ella nunca regresó. Meses después, la policía encontró su cuerpo. Había sido brutalmente abusada y asesinada. Este crimen, perpetrado por desconocidos que nunca fueron capturados, destrozó a la familia y desató en José Manuel una furia incontrolable. Con la ayuda de amigos y familiares, recopiló rumores sobre los responsables. En lugar de acudir a la justicia, decidió tomar venganza por su cuenta. En una pequeña casa en las afueras de California, él y un amigo irrumpieron y ejecutaron a uno de los presuntos culpables, un joven cuya muerte marcó el primer derramamiento de sangre de Martínez. El cuerpo fue arrojado a una zanja, sin esfuerzo alguno por ocultarlo. Cuando las semanas pasaron sin que la policía lo relacionara con el crimen, Martínez descubrió una verdad aterradora. Matar era más fácil de lo que imaginaba, siempre que se tuviera la sangre fría para hacerlo. La venganza personal de 1978 fue el catalizador que llevó a Martínez a una carrera como sicario. Su reputación de ser implacable se extendió rápidamente y pronto comenzó a recibir encargos de los cárteles mexicanos. Aunque nunca confirmó explícitamente para qué organización trabajaba, los investigadores sospechan que sus lazos estaban con el Cártel de Sinaloa, una de las principales fuerzas del narcotráfico en la década de 1980. Martínez aseguraba haber conocido personalmente a Joaquín El Chapo Guzmán, aunque esta afirmación no ha sido verificada de manera independiente. El 21 de octubre de 1980, Martínez cometió su primer asesinato por encargo. La víctima fue David Bedoya, un jornalero de 23 años en Lindsay, California. Martínez, entonces de 18 años, recibió $500 por seguir a Bedoya y dispararle en la cabeza mientras conducía al trabajo junto a su esposa.
El crimen, ejecutado con una pistola calibre .22, fue rápido y preciso, dejando el vehículo de Bedoya estrellado entre los viñedos. Este asesinato marcó el inicio de una serie de homicidios que se prolongarían por más de 30 años. Martínez no solo mataba, también era un cobrador implacable. Su método era sencillo pero efectivo: intimidar a los deudores con su presencia amenazante, dejando claro que solo había dos opciones: pagar o morir. Si los deudores intentaban huir, Martínez los rastreaba y los ejecutaba con 2 disparos en la cabeza, un sello distintivo de su trabajo. Para evitar sospechas, trasladaba los cuerpos a zonas remotas, dejando que la descomposición dificultara las investigaciones policiales. Esta estrategia le permitió operar bajo el radar durante décadas. La brutalidad de Martínez no se limitaba a los disparos. En noviembre de 2006, en Florida, demostró la profundidad de su crueldad. Contratado para recuperar $170,000 robados en un negocio de cocaína, Martínez se hizo pasar por un cliente para atraer a Javier Huerta, de 20 años, y a un amigo suyo. Tras torturarlos en busca de información sobre el dinero, Martínez detalló con frialdad cómo había vigilado a Huerta, describiendo la rutina de su esposa y su hija pequeña para quebrar su resistencia. Huerta reveló la ubicación de $50,000, pero no fue suficiente para salvar su vida. Martínez los ejecutó con 4 disparos cada uno, ató sus cuerpos y los abandonó en una camioneta en un parque nacional. La capacidad de Martínez para alternar entre la amabilidad y la violencia era desconcertante. Sus abogados lo describieron como un hombre de 2 caras, un padre y abuelo dedicado, pero también un asesino frío. Esta dualidad le permitió mantener una fachada de normalidad, incluso mientras acumulaba decenas de víctimas. El declive de El Mano Negra comenzó con un crimen personal. En febrero de 2013, Martínez se enteró de que José Ruiz, amigo de su yerno Jaime Romero, había hablado despectivamente de su hija. Furioso, organizó un encuentro en el Bosque Nacional Bankhead, en Alabama, el 4 de marzo de 2013. Allí, ejecutó a Ruiz de un disparo en la cabeza frente a Romero, a quien amenazó para que guardara silencio. La policía encontró el cuerpo de Ruiz días después, y Romero fue inicialmente acusado. Sin embargo, un detalle del pasado de Martínez lo traicionó. En la camioneta abandonada en Florida en 2006, los investigadores habían hallado una colilla de cigarrillo con su ADN. Aunque el análisis se retrasó durante años, en 2013 los resultados finalmente lo vincularon con el doble homicidio de Huerta. Cuando la policía tocó a su puerta el 16 de abril de 2013, Martínez intentó huir, pero fue capturado. En la comisaría, Martínez sorprendió a todos al confesar no solo el asesinato de Ruiz, sino también decenas de crímenes cometidos entre 1980 y 2013. Sus relatos, respaldados por detalles precisos sobre las víctimas y los métodos, permitieron a las autoridades cerrar casos abiertos en 12 estados. Entre sus víctimas confirmadas están Sylvester Ayon, 1982, Raúl González, 1982, y Santiago Pérez, 2000, entre otros. El juicio de Martínez fue un proceso largo y complejo, debido al volumen de evidencia y la dificultad de conectar crímenes de décadas pasadas. En Alabama, se declaró culpable del asesinato de Ruiz, recibiendo 50 años. En California, confesó 9 homicidios cometidos entre 1980 y 2011. Y en Florida, fue condenado por el caso de Huerta. Tras deliberaciones, el jurado rechazó la pena de muerte solicitada por la Fiscalía, optando por 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Desde el 13 de junio de 2019, José Manuel Martínez cumple su condena en la prisión USP, Victorville, en California, donde pasa sus días acompañado solo por los ecos de sus crímenes. A los 63 años, El Mano Negra es un recordatorio sombrío de cómo el dolor y la venganza pueden transformar a un hombre en un instrumento de muerte. Su historia no es solo la de un sicario,
sino la de un hombre atrapado en un ciclo de violencia que comenzó con una tragedia personal y terminó con una confesión que conmocionó a Estados Unidos. Si esta historia te ha estremecido, te invitamos a que formes parte de nuestro canal, donde desentrañamos las historias más oscuras y fascinantes del mundo del crimen. Suscríbete ahora, dale like a este video y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. En el siguiente video, exploraremos otro caso que te dejará sin aliento. Una mente criminal aún más enigmática y un misterio que desafía toda lógica. ¡No te lo pierdas! Nos vemos en la próxima, donde la verdad siempre sale a la luz, incluso en las sombras más profundas.